Aprendí a caminar en un lugar del cual no tengo recuerdos. Ese lugar lo he visto solo una vez en mi vida y no le di mucha importancia. Supongo que de ahí no es mi historia, es la de mi familia, porque ahí comenzaron a ser una familia. ¿Y cómo era esta casa, las condiciones, por ejemplo, materiales? Una casita de madera, más cargaba lo malita que de madera, ¿no? Pero igual tenía su piso adentro, ¿no? Pero no estaba forrada. Esta casa estaba bonita. Ahí la tenía ahora cuando uno puede hacer más cosas. Si bien ahí se convirtieron en una familia, este núcleo familiar se expande cuando la Cami me pide. Y ahí viví y acompañé a mi hermana 2 años de mi vida. Yo antes me sentía muy solita. Muy solita. Y después de que llegó la Anto, nunca más lo he estado. ¿Te hubiese gustado que yo me hubiese criado en esa casa? En el campo sí. 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 O sea, es que es un tema, no por es un tema mío nomás, que son otras cosas. Es que el campo es algo lindo, algo sano. Para mí el campo es una cuestión sana y bonita. Llegar al pueblo significaba mucho para nosotros. Mis padres rompieron una herencia cultural muy grande al trasladarse del lugar. La casa era gigante. Siempre teníamos muchas visitas, algunas muy gratas y otras no. Pero era muy chica para darme cuenta de esas cosas. Todas esas cosas que mi hermana vivió en el campo, yo las viví aquí, en la casa de barro gigante. Aprendí a andar en bici, fui a la escuela y realmente me gustaba ir a la escuela. Pero en el camino te das cuenta que en el colegio no es donde aprender las cosas realmente. En esa casa pasé muchas cosas, pero jamás me faltó nada de lo esencial. Tenía comida, tenía techo, ropa. Mi papá trabajaba mucho para que eso no pasara. Quizá demasiado, y eso hizo que no lo viera tanto. Ahora soy mucho más consciente de los privilegios que tenía en ese entonces a comparación de la realidad de mis compañeros, pero eso no nos quita lo vulnerable que éramos. Quizá nos sentíamos dichosos con lo que teníamos, pero era porque mis papás se sacaban la cresta para que así fuera. En mi casa nunca faltó el amor, jamás, a pesar de los cansados que estaban mis papás. Y nunca me di cuenta de eso. Yo sé que a mi familia no le gusta mucho esa casa, porque siempre van a terminar extrañando la otra. Pero yo no tengo otra casa. Y esa siempre va a ser mi casa. O lo era. Hasta que el terremoto me la quitó. Creo que el proceso como de desapego que tuve de esa casa en la cual viví la infancia, una infancia consciente de la cual yo logro recordar cosas, fue cuando murió mi abuela. No en sí cuando pasó el terremoto. Porque llegó el terremoto, la casa se deterioró mucho, pero yo la seguía sintiendo en mi casa. A pesar de que durante todo ese tiempo mi mamá estaba luchando por sacar la casa de subsidio, yendo a Chillán, y todo se demoraba mucho, era mucha burocracia, como siempre. Pero el desapego que hice yo fue cuando mi abuela enfermó y murió, que fue como 4 años después del terremoto. Porque me di cuenta de hartas cosas, pues. Me di cuenta que, bueno, la más importante fue que uno moría. Y que uno necesita dejar como un impacto positivo acá, ¿no? Un legado, algo positivo que tú hayas hecho, un aporte. Y yo con 10 años, claro, dije, llevo 10 años aquí y no había hecho nada. Y me presionaba, pues, y era muy chica para eso, pero me di cuenta de eso y ahí fue cuando me di cuenta y empecé a ser mucho más consciente y todo ese proceso de conciencia la viví aquí en mi casa. Nunca he sabido cómo definirme, pero sé las cosas que hago y por qué las hago. Y supongo que eso te define de alguna forma. La necesidad de hacer un impacto positivo en este mundo hizo que cambiara muchos hábitos. Volverme una persona más consciente trajo consigo harto sufrimiento, porque te das cuenta que cuesta que las personas piensen igual que tú, y te cuestionas si lo que tú piensas es lo correcto. Está bien eso, supongo, cuestionarse. Cuido harto el medio ambiente, porque me preocupo por la generación naciente. Ellos son lo que más me preocupa ahora.
En esta casita reciclamos lo más que podemos. Tenemos coladrillos, compost, hacemos detergente líquido y aún así podemos hacer más. Hay un rinconcito de la casa que me pertenece a mí solamente. Soy celíaca y ese rincón tiene todo lo que puedo comer. Sé que algún día me voy a tener que ir de la casa por el tema de los estudios. Y cuando lo haga, todas esas cosas se van conmigo. A veces me pregunto si la casa será lo mismo cuando no esté, cuando ese rincón ya no exista. La dirigencia estudiantil es un tema complicado. Siempre he tratado de poner mi conocimiento a disposición de otros, pero nunca pensé que iba a ser tan peligroso. Y estoy orgullosa de lo que hago, pero no sé si soy feliz. Eso sí que te lo afirmo un 200% que tú no eres más feliz que cuando los otros teníamos tu edad. Porque los otros éramos felices a nuestra edad con lo poco nada que había, con lo poco nada. Y tú hoy día se puede decir que lo tienes casi todo, pero yo sé que no eres feliz. Porque su mentalidad de ustedes está de otra manera. Piensan otras cosas. Cosas que uno... Por ejemplo, las cosas que tú pensás hoy día, yo ni siquiera las he pensado. Independiente de eso, yo creo que todo ese sufrimiento que tiene la Anto, y yo sé que tengo la certeza de que la Anto en algún momento de su vida va a poder contribuir. Va a ser un aporte para esta sociedad. Y va a ser un aporte no solo para aquí, para el Carmen, sino que para mucha gente más. Yo lo creo firmemente y en lo que pueda apoyarla lo voy a hacer. ¿Ustedes también piensan que puede ser así? Sí, Sí. sí. Porque es que la mentalidad... Me da un poco susto si esa parte. ¿Ustedes creen que me pueden matar? Sí, sí, sí. Tú luchas por un derecho, por una causa donde te vas contra de un gobierno y claro, y cosas que han pasado, o sea, cosas han pasado, aquí no los podemos hacer los lesos que no. Que se escondan cosas, se oculten cosas, es precisamente por eso, porque las cosas son así y nadie hace nada porque aquí se meten la justicia, las leyes, se tapan unos con otros y cosas pasan. Con tu convicción, con tu manera de pensar tuya, eso va a ser una guerra muy dura que voy a tener ahí. Pero vas a lograr, si tú lo tomas vas a la lograr. decisión, vas a tener el respaldo de tu familia. Sí. Sí, pero claro, el respaldo de una familia, pero ¿qué hacemos nosotros contra un Estado con poder Pero si la que a apoyamos de donde cerquita. podemos morir todos juntos nomás? Aquí en la casa tenemos claro que yo me voy a tener que ir. Que me va a tener que ir por el tema de los estudios, porque este país es tan centralista que obliga a una niña de 17 años a tener que emigrar a kilómetros de su casa a un lugar que no conoce, un lugar donde no comparten las mismas costumbres. Y eso nos produce incertidumbre, y a mí me produce esta incertidumbre y miedo, porque me formé socialmente en esta casa de una manera, porque tuve una crianza, porque tuve vivencias, por la experiencia de mis papás, por las historias de mis papás, de mi abuelo. Me formé socialmente acá por la forma en la que me criaron, y todas esas cosas que lograron al final definir como mi identidad van a tener que seguir desarrollándose, pero ahora en un escenario totalmente distinto, que va a ser como el escenario universitario. Y me da susto ese cambio, porque va a definir una nueva etapa. Y ahora que estamos en pandemia, me parece este tipo esquizofrénico, porque me están obligando a quedarme en la casa. He valorado mucho más el tiempo en familia, he valorado mucho más esta casa, pero sé que en un año más me voy a tener que ir y no sé cuándo vaya a volver. Y intentando reflexionar y reflexionar, al final lo único que tengo claro dentro de todo esto es que no me quiero ir. Y quizás porque tengo miedo.